Y ya estamos aquí en estudio con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, exministro del Interior y miembro de la Comisión de Seguridad Pública. ¿Cómo está, senador? Muy bien, gracias muchas por gracias. Acompañarnos. A sus órdenes. Oiga, hablemos de una persona que está en la palestra durante toda la semana pasada, bueno, siempre, pero ahora con mayor importancia y que tiene su mismo cargo, o sea, que actualmente, que tuvo usted como exministro, la ministra Toá. Ha tenido una semana especialmente difícil, no tanto con la oposición, podríamos decir, sino más bien con su propio sector o con la coalición que está gobernando, con el Pro Dignidad, porque le critican el liderazgo solitario, que no impone la agenda del gobierno, que se deja dominar por la agenda de la derecha. ¿Cómo evalúa usted su gestión? Mire, la verdad es que yo le evalúo bien. Yo le evalúo bien y quiero decir que creo que ella ha hecho el papel que hace en Chile el ministro del Interior, o la ministra del Interior en este caso. El ministro del Interior, el cargo no es el primer ministro, como yo siempre decía, pero es ministro primero, digamos, o sea, es aquel al cual confluyen todos los de gobierno que necesitan liderazgo y que lo buscan ahí, pues si el presidente no siempre está disponible. Lo que a mi mamá me pasaba cuando era ministro del Interior era una llamada de mi colega que decía, oye, no quiero molestar al presidente con esto, pero ¿qué te parece tal cosa? Y ella lo hace muy bien en eso, hacia mi juicio. Ya, pero al parecer está bastante sobrepasada por la agenda de seguridad, que ha sido muy intensa, porque incluso le critican que tiene todo el resto de lo que tiene que administrar la cartera, como por ejemplo el nombramiento de Ceremis, sin hacer. Bueno, es que eso, mire, yo le voy a decir una cosa, el nombramiento de Ceremi, y para eso estaban los subsecretarios y otra gente. Yo, por cierto, lo visaba cuando era necesario, pero muchas veces simplemente ni siquiera supe quién iba a nombrar a Ceremi, así que no son tareas necesariamente del ministro del Interior. El ministro del Interior tiene un problema, por cierto, o la ministra del Interior, y es que está a cargo de la coordinación del gobierno en la práctica, junto con el ministro de la Presidencia, pero al mismo tiempo tiene a su cargo la seguridad pública, y los temas de seguridad pública han crecido mucho, pues. Ya. Si cuando se creó el Ministerio del Interior, pues se llamaba así, el rol del Estado era fundamentalmente la seguridad de las personas, el orden público. Y después se fueron agregando otra serie de cosas y ahora, claro, es una tarea más, pero naturalmente con todos los problemas que existen en esa materia, es obvio que tiene que preocuparse mucho de eso. Claro, pero la seguridad pública ahora se mezcla también con la coordinación del gobierno, porque lo que tiene que hacer también ella, o ha tenido que hacer en las últimas semanas al menos, ha sido coordinar las votaciones, cómo se gestiona los proyectos al interior de la propia coalición, y parece ser de que se le critica justamente de que no está dialogando tan fluidamente con el resto de la coalición de gobierno. ¿Eso podría no generarle una amenaza a su propia gestión? Se le critica porque a mucha gente no le gusta, y lo voy a decir con mucha franqueza, que se dirija desde ahí el día a día del gobierno, y menos aún cuando es mujer. La gente realmente que espera... Hay misoginia. Este es un régimen presidencial en el que el presidente de la República tiene que atender los asuntos del Estado de manera mucho más general. No debe meterse en la coyuntura. Yo a veces hasta critico que el presidente se meta mucho en la coyuntura. Para eso tiene un gabinete, para eso nombra a sus ministros, además que es una de las principales tareas de un presidente. Y el que dirige esos ministros es la persona que ocupa el Ministerio del Interior, y eso lo hace ella, y eso a mucha gente no le gusta, y tiende a personalizar, porque por ejemplo, para las discusiones recientes en el Congreso han estado 3 o 4 ministros, pero todo el mundo le pregunta a Toá, y todo el mundo critica a Toá. Es que la ministra, por ejemplo, que está reemplazando a Analía Uriarte, la ministra Lobo, dice que, por ejemplo, en las últimas negociaciones de los 31 proyectos ni siquiera le avisaron. No creo, mira, yo conozco a Macarena Lobo y ella no es para que se la pasen a llevar, por el contrario, yo le así que en los temas, por ejemplo, de la ley sobre ese tema de seguridad pública, la última ley de... ¿Naim Retamal? La Naim Retamal, en ese caso yo la vi más a ella que a Carolina, o sea, Carolina estaba ahí, pero las negociaciones concretas de qué te parece este artículo, qué te parece esta cosa, que cambiemos esto, las hacía Macarena Lobo. Ya, entonces usted haría un llamado a que quizás dejar trabajar tranquila a la ministra. Por cierto que sí. O sea, ahora, yo fui ministro del Interior, yo siempre digo que fui ministro del Interior de Relaciones Exteriores como 4 años y medio, un poco más, ministro de la Presidencia como 7, 8 meses. Ministro del Interior fui durante 5 años, 2 meses, 12 días y 2 horas. Ya. Porque la vida del ministro del Interior es así, se cuenta en minutos, se cuenta en horas y es muy difícil, y yo reitero, ella lo hace muy bien. Ya, entonces, también el tema de seguridad tiene mucho que ver con las almas que están dentro de este gobierno y que están chocando, ¿no es cierto? Está en el meollo de lo que podrían ser las contradicciones que podríamos encontrar en esta administración. ¿No cree que eso también le está jugando una pasada? Yo creo que juega un papel, pero yo no creo no es mucho. Fácil. Yo no creo ya mucho en lo de las dos almas. Se habló, de la propia ministra habló del trauma, de la desconfianza. Yo no sé si usted comparte esa tesis.
Yo creo que sí, que hay desconfianza y hay un trauma anterior, por cierto. No sé, que no cabe ninguna duda de que la gente, sobre todo la gente de Apruebo Dignidad, tiene una cierta reticencia a hablar de cosas de las cuales antes no quería hablar. Pero a mi juicio eso también ha ido cambiando. Ha ido cambiando porque, por ejemplo, cuando yo veo en la misma ley Naim Retamal a la ministra Vallejo, por una parte, y al senador Latorre, por otro lado, que es el único senador del Frente Amplio, digamos, negociando y conversando y discutiendo los proyectos, en lo que consiguieron, entre paréntesis, no consiguieron que se aprobara en general, pero sí consiguieron que concurrieran los miembros del Frente Amplio y el de Apruebo de Dignidad a las indicaciones específicas que se estaban discutiendo y las apoyaran. Ya, pero algunos no concurrieron. Hay un cierto pudor ahí, es un poco complicado, a la gente no le gusta, mucha gente no le gusta. Yo entiendo en eso senadores y diputados del Apruebo de Dignidad, no le gusta que le echen en cara cada 10 minutos lo que dijeron 6 meses atrás, pues. Sí. Si realmente eso es verdad, hay que enfrentarlo, es una realidad, eso era así. Bueno, yo creo que ahora es de la otra manera. ¿Se requeriría un mea culpa más grande ya como para cerrar ese tema? Yo no soy, mire, no, porque no resultaría ser sincero. Lo que yo sí diría, mire, y no como le gusta decir a algún presidente de partido por ahí, otra cosa con guitarra, etcétera. Mire, yo en realidad era un tema que lo desconocía bastante. Ellos pueden decir eso. Yo es cierto, en mi misma bancada hay cosas, o sea, cuando me reúno con la gente de mi bancada todavía hoy, tengo que explicarles muchas cosas que pasaron hace 3 o 4 años atrás, porque estaba esta idea que existía mucha gente en la izquierda, de que la seguridad pública no era tema de ellos. Una vez que hablé en la Comisión Política del Partido Socialista, que me invitó el presidente del partido, creo que era Isabel Allende en ese momento, la presidenta del partido, hablaba sobre el tema, 2 miembros de la Comisión Política dijeron: oye, ¿por qué hablamos de estas cosas? Estas no son temas de nosotros, estos son temas de la policía y esas cosas no son temas de nosotros. Pero serían generaciones más jóvenes del Partido Claro, no, que las generaciones jóvenes. En cambio, hoy día han entendido que este es un problema muy grave. Que es interesante, al que ha estudiado ciencia política y esas cosas, recordar que el Estado nació por esto. Si el Estado no nació para darle educación, salud, vivienda a la gente, para esas son tareas que se agregaron después. Ni siquiera nació para que se respetaran los derechos humanos. Nació para proteger a los ciudadanos. Y el gran pacto social, del cual hablan todos los teóricos, es: mira, tú me obedeces y yo te defiendo. Eso está en la raíz del Estado. Perfecto. Ha cambiado, se ha matizado mucho, pero no puede pensar que, no puede pretender que se olvide el tema de seguridad pública dentro del Estado. Ya, pero este conflicto interno que tiene, al parecer, el gobierno en relación a esta materia de seguridad que usted dice que le complica a un sector de Apruebo Dignidad, hoy día en el diario al menos el diputado Juan Luis Castro, de su mismo partido, dice senador, perdón, sí. Me equivoqué, Juan Luis Castro, de su partido, dice que podría llegar a dejar al presidente en soledad. Lo pone como una situación bien dramática en el diario hoy día. Naturalmente, lo ocurrido, yo he tratado de explicar lo que ocurrió con la ley Naim Retamal. Creo que además, pocos días antes, todos nosotros decíamos que había que hacerle cambios importantes, que se le hicieron muchos de ellos, pero igual mucha gente no la sentía como propia, eso es cierto. Eso es verdad. Pero cuando no se respalda un proyecto que está proponiendo el presidente, ¿se debilita o no se debilita el presidente? Una vez no es bueno, por cierto, pero creo que eso puede cambiar en la medida en que las medidas que se están adoptando, el plan de las comunas, etcétera, el tema de yo estuve, por ejemplo, en Arica el fin de semana, en mi región, sí. Vengo llegando de allá ayer, y le voy a decir que no es que haya cambiado mucho el perfil del tema del delito, ¿no? Pero la gente está feliz con los militares en la frontera. Está feliz con los militares en la frontera. Además, yo estuve con ellos hace un par de semanas atrás. Sí. Y hacen la pega. Por favor, no crean que están mirando la frontera desde lejos. Están mirando la frontera ahí. Están parados ahí en la propia frontera. Y la mayor parte de la gente que quiere entrar ilegalmente se devuelve, pues. Sí. Entonces, cuando esas cosas, cuando empiezan a haber resultados concretos, la gente se empieza a entusiasmar con eso. Usted no encuentra nadie en Arica que no esté de acuerdo con las tropas de la frontera hoy día. Ya, senador, pero lo pregunto más bien en el ámbito político. ¿Usted ve el inicio de un proceso de soledad del presidente? ¿Se está quedando solo? Es que se está hablando de eso. Mire, yo creo que el candidato del presidente todavía tiene que calibrar bien cuándo se mete en la coyuntura y cuándo deja a sus ministros. Pero yo sigo convencido de que la batalla del día a día depende de la ministra y de los ministros que están ahí.
Y el presidente conduce, el presidente sale cuando es necesario, el presidente da las instrucciones precisas, pero no tiene que andar necesariamente en la batalla todos los días. Cuando la gente evalúa lo que ocurría con los tiempos del presidente Lagos, conmigo todos decían eso. Lagos era el que se encargaba de los temas del Estado y Insulza el que se encargaba del gobierno cotidiano, y así tiene que seguir siendo. Así como Marcel es el que se encarga de los temas económicos, Sí. no seamos realistas. No todos los ministros son exactamente iguales. Y como exministro del Interior, ¿le parece bien cómo está avanzando el gobierno en torno a este fast track para 31 proyectos que acaba de anunciar el viernes, la protección de 46 comunas o la intervención de 46 comunas? Acá el senador Asantón nos acaba de decir que lo consideraba que iba a ser absolutamente inútil intervenir 46 comunas. Bueno, él estuvo sentado mucho tiempo, Manuel José, en la comisión, en las reuniones que hacía la ministra Tovar respecto del tema del acuerdo de seguridad pública. El acuerdo de seguridad pública es lo que salió recién. Y lo hizo la ministra con el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, pero en la práctica representa todo. Y eso es una buena cosa. Lo de las comunas a mí me parece bien. No me preocupa, sin embargo, que algo que sí alguien del gobierno lo alude hoy día en los periódicos, que los demás no crean que se van a quedar sin seguridad para que se atienda a algunas comunas, Sí. porque los criminales también leen los diarios, pues entonces saben a dónde hay que ir a hacer. Si se sabe que se están persiguiendo mucho los portonazos en Santiago, pero que algunas de las comunas del Oriente van a otra comuna. Se van a otra comuna. Entonces eso es riesgoso. ¿Hay intervención Pero yo electoral? espero pero lo que está claro ahí, que lo dijo, creo que lo dijo Macarena Lobo, sin me alejo exactamente, es que no se equivoquen, que la seguridad está ahí en todas partes. Lo que pasa es que el plan de las comunas también incluye otras cosas, incluye una preocupación con la deserción escolar, incluye con todos los temas de la vagancia, con todo ese tipo de cosas que conducen al crimen, ¿no? Y con la permisividad en los barrios. ¿No hay por intervencionismo electoral como alegan sectores de la ejemplo. Yo derecha? no creo que, oiga, por favor, no creo que haya intervencionismo electoral. Ahora, lo que pasa es que eso es parte de una situación también política también compleja, de la pérdida de las mínimas amistades. Sí, que el gobierno tiene que seguir gobernando. Pero bueno, yo aquella que llegué de Arica, inauguramos el embalse Chironta, Sí. le puso la primera piedra a la presidenta Bachelet entre la primera y la segunda vuelta electoral. Entonces alguien podría haber gritado, ¿cómo están inaugurando, le gustan estar poniendo una primera piedra? No, tocaba poner la primera piedra, se puso. Y ahora se inauguró porque tocaba inaugurarlo y no por las elecciones. Hoy día el jefe de carabinero del carabinero que fue baleado en la Florida dice que desearía que nadie hubiera salido lesionado, pero es parte de los riesgos a los que estamos expuestos. El haber amarrado, porque pareciera que el gobierno amarró el éxito de su agenda de seguridad a que ningún otro carabinero quede lesionado, ¿le parece una meta realista? No, no me parece realista. Mire, un buen amigo mío me decía alguna vez, creo que fue Edmundo Pérez, ¿no? Si uno se quiere meter en los temas sociales, es interesante la educación porque uno puede partir de la base que todos los niños van a ir a la escuela en algún momento, o de la vivienda que todos los chilenos van a tener casa propia. Pero nadie puede imaginar que en los hospitales no se va a morir nunca nadie, ni que en la salud, ni que en las calles no van a haber asaltos. Es decir, el tema de la seguridad pública no da réditos políticos. Es una obligación del gobierno que no da muchos réditos políticos, salvo que la critica. Porque si yo mañana llego a una reunión en que hay 100 personas y anuncio que nuestras políticas de seguridad pública son tan buenas que hemos bajado la tasa de asaltos del 10% al 5%, lo cual es un resultado espectacular, van a haber 5 personas ahí que van a haber sido asaltadas ellas o sus familias por alguien. Pues. Entonces, el delito es una cosa muy personal. El delito le cambia la vida a la gente. Cuando uno lo asalta, uno anda asustado. Pero ¿no le parece que se está midiendo el gobierno cada vez que bueno, por eso que yo digo que no es bueno. ¿Cómo se para eso? Buscando darle más perfil a otras agendas, a otros temas de la agenda, como los temas económicos y a otros, en lo cual ahora, desgraciadamente, y eso no es una crítica en absoluto, es lo que la prensa tiene que hacer, va a los temas que la gente que más preocupan en ese momento a la gente. Pues. Bueno, a propósito de temas que vienen próximamente, que tienen que ver con no la seguridad, el sexto retiro viene en discusión la próxima semana, porque ya se cumplió el año en el cual no se podría discutir. Esto de nuevo va a haber una tensión, porque aquí hay toda una tensión electoral, el gobierno no quiere, pero hay todavía grupos de su propio gobierno que están por los retiros. Entonces, bueno, yo espero que no. ¿cómo se ordena la coalición de gobierno? Ocurra. Yo creo que, mire, el ministro Marcel dijo ayer o anteayer que Chile está de vuelta en la cosa económica, ya no vamos a tener recesión, o sea, ya no tendremos recesión. Pero ojo, porque esas cosas se vuelven a caer con la misma velocidad que empezaron.
Y yo creo que la gente tiene que entender que la economía del país está convaleciente y que si le echamos un montón de, si sin producir le echamos un montón de plata encima al mercado, la inflación va a ser fuerte y creciente. Y la gente va a salir a comprar, claro, es que las mismas cosas que compraba antes por 10 o 20% más del costo. Es que esos son los hechos que muchas personas indican como los motivos, las cosas concretas y reales. Pero por otro lado está la política y el interés electoral. Estamos a 3 semanas de una elección de consejeros. Recordemos que cuando el presidente Piñera incluso llevó el tercer retiro al Tribunal Constitucional, después la derecha perdió tremendamente en la elección de la antigua Convención Constitucional. Entonces, hay un tema electoral que está de por medio y que usted como buen político sabe que está jugando ahí, presionando el apoyo a medida que sean más populares dentro de la población. Bueno, yo creo que no hay tiempo para sacar retiros antes de las elecciones, entre paréntesis, así que nadie va a poder jugar mucho con ellas, ¿no? Pero yo tengo la esperanza de que hayamos superado esa parte. O sea, la cantidad de gente que no va a recibir pensión, salvo la pensión solidaria universal, que es una gran cosa, ha crecido mucho en este país. Y nosotros no podemos, de pronto no va a ser sustentable. Y cuando no sea sustentable, bueno, mire lo que pasó en Francia, pues. Mira lo que está pasando en Francia, oye, si lo estaban pidiendo, por favor, de 62 a 64 años, la gente mayor de 64 años que trabaja en tu país es muchísimo más, y sin embargo ha provocado unos tremendos líos en las calles, sí. Y no es por la pensión, es porque la gente no está contenta con cómo van las cosas. Yo creo que nosotros estamos siempre en ese riesgo en Chile, en el riesgo de que se produzcan nuevos estallidos y nuevas cosas, porque la gente no está contenta, no sabe por qué. No sabe por qué, no es por el cuarto retiro, por el sexto retiro, no es por la criminalidad, es porque realmente creo que hemos perdido un poco contacto con la ciudadanía, tenemos que trabajar mucho más en eso y naturalmente estamos en un periodo difícil. Pero yo creo que dentro de ese periodo difícil tenemos que mantener las líneas claras que han sido fijadas por el presidente de la República, por la ministra del Interior y por el ministro de Hacienda. Y esa es el trío gobernante, por así decirlo, en este país, creo que está perfectamente sólido y bien consolidado. Y por último, le voy a cambiar de tema, vamos a ir a la política exterior. En la única entrevista que ha dado después de su salida, la ex canciller Antonio Rejola responsabilizó a un grupo de personas vinculadas a temas internacionales, a quienes, dice ella, incomodó la renovación que ella quería imprimirle a la Cancillería y lo menciona a usted explícitamente. O sea, la periodista me menciona a mí. Sí, pero ella no dice que no es así. Bueno, yo creo que debería recordar. ¿Se siente responsable usted de su salida? No, en absoluto. Yo no tengo nada que discutir en ese tema. Y dice que usted la criticó mucho creo públicamente. Que el presidente de la República, no, yo no la critiqué públicamente, por el contrario. Por el contrario, dije una semana antes del cambio de gabinete que ella había hecho un papel brillante en la Cancillería. Entonces no veo, si se cree que eso es crítica, la verdad es que... Pero cuando lo leyó, ¿no le pareció una crítica? Usted trabajó con ella, incluso la conoce personalmente. No la leí en general, lo que confieso, no la leí completa la entrevista, no la he visto, salvo esa parte que me la contaron ustedes, me la contaron los periodistas. No siento ninguna... ¿No le duele? No tengo ninguna sensación ni a favor ni en contra de ese asunto, lo digo francamente. Muy bien, senador José Miguel Insulza, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Mesa Central. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Buenos días.